Hola, mi nombre es Carlos Rueda y en este video voy a dar respuesta a dos preguntas. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan? ¿Y cuál fue el primer milagro? Necesitas conocer esta respuesta porque te llevarán a encontrar el camino a la verdadera espiritualidad. Por favor, pon atención a lo que voy a decirte en los siguientes minutos. Veamos cuáles fueron las primeras palabras de Jesús. Y lo encontramos en el capítulo 1, versos 35 al 39 del Evangelio de Juan, donde dice: ¿qué buscáis? Las primeras palabras de Jesús empiezan con una simple pregunta. ¿Qué te parece? ¿Sabías esto? Una pregunta dirigida a dos personas que le seguían, y ellos le respondieron con otra pregunta. Maestro, ¿dónde moras? Y Jesús les respondió: venid y veréis. Entonces, las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan empiezan con una pregunta y una invitación. En un próximo video explicaré detalladamente el significado de estas palabras, pero ahora quiero explicar de manera general la función de estas palabras. Las palabras de Jesús crearon un diálogo y provocaron una serie de respuestas que llevó a las primeras personas que lo escucharon a poner su fe en Jesús y ser sus discípulos. Por esta razón, la sección del capítulo 1, versos 35 al 51, lo podemos titular El encuentro con Jesús. Porque ahí se cuenta cómo las primeras personas tuvieron su encuentro con Jesús. Ahora veamos la otra pregunta. ¿Cuál fue el primer milagro en el Evangelio de Juan? Si seguimos leyendo el Evangelio, llegamos al capítulo 2, donde se habla del milagro de la transformación del agua en vino. Y pensamos automáticamente que este es el primer milagro en este Evangelio. Pero no es así. Este no es el primer milagro por las siguientes razones que te voy a dar en los siguientes minutos. Observemos primeramente el esquema literario del Evangelio de Juan. Juan el apóstol escribió este Evangelio por lo menos unos 40 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Y antes de escribir sobre el comienzo del ministerio público y terrenal de Jesús, él pone una sección introductoria que abarca los primeros 34 versículos del capítulo 1, donde presenta a Jesús como Mesías, como Dios y Mesías. Es decir, Juan desde el inicio ya nos dice claramente quién es Jesús para él. Ahora, si Jesús es Dios y Mesías, es lógico que Juan dé evidencias de su divinidad y mesianismo poniendo el milagro del agua en vino, que nos lleva a pensar a nosotros que es el primer milagro. Pero observa que entre la sección introductoria y el milagro del agua en vino se halla el episodio del encuentro con Jesús. Al hacer esto, nos está diciendo que este episodio es de mucha importancia en el Evangelio. Y ciertamente, cuando nosotros lo leemos con mucha atención y meditación, podemos llegar a esta conclusión. El encuentro con Jesús es el primer milagro en este Evangelio y no el milagro del agua en vino. ¿Por qué? Porque Juan nos está diciendo que lo grandioso del encuentro es descubrir y saber quién es Jesús realmente. El encuentro nos permite salir de la ceguera espiritual. Por eso es el mayor milagro y el primero. También nos hace saber que ellos no necesitaron de ningún milagro para creer en él. Si fuera lo contrario, hubiera puesto primero el milagro del agua en vino
y después el episodio del encuentro. Pero para ellos su palabra fue suficiente para quedar fascinados con su persona y poner su fe en él. El encuentro con él les permitió descubrir a la persona de Jesús. ¿Se acuerdan cómo vinieron ellos? Ellos vinieron diciéndole, Maestro. Pero en este episodio le dicen a Jesús Mesías. Y al terminar el Evangelio, le dicen, Señor y Dios mío. Eso es lo que produce el encuentro, darnos a conocer la persona de Jesucristo. Entonces, ¿cuál era la función del milagro del agua en vino? Juan nos lo dice en el capítulo 2, verso 11. Y nos dice que no fue el primero, sino principio de señales. ¿Señales para quién? Para sus discípulos. Entonces, este milagro fue hecho especialmente para ellos y así revelarles su gloria mesiánica a fin de confirmar y fortalecer su fe embrionaria. Ellos vieron su gloria después que creyeron. Primero creyeron y después vieron su gloria. Aquí no funciona el dicho ver para creer, sino lo que Jesús les dijo a una mujer en este mismo evangelio: cree y verás la gloria de Dios. En otros videos seguiré profundizando sobre el encuentro con Jesús, partiendo de este mismo episodio, porque ellos son modelo de lo que debe ser el encuentro con Jesús en el día de hoy. Pero ahora te pregunto, ¿has tenido ya la experiencia del encuentro para descubrir a Jesús y quedar fascinado de su vida y de su persona? Si no lo has tenido, lo único que tienes que hacer es aceptar la invitación de Jesús. Venid, venid a mí, dice continuamente el Señor, y veréis. Tienes que venir a Jesús primero reconociéndolo como tu Dios y Señor, arrepentirte de tus pecados y entregarle tu vida bajo su señorío. Si lo haces así, tenlo por lo seguro que Jesús te revelará su gloria y grandeza de su persona y confirmará tu fe en él. No saldrás defraudado. Y después lo siguiente que tienes que hacer es comenzar a leer los evangelios, tu Biblia. Y aquí hago una invitación a todo aquel que tenga interés en mejorar la comprensión de lectura de la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento. Estás invitado a participar en la comunidad de lectores de la Biblia. Bienvenido y que Dios te bendiga.